en 40 minutos, como parte de nuestro ciclo de charlas sobre responsabilidad social en la información y en la comunicación, la doctora Alessandra Minichelli dialoga con un referente en economía, expresidente del Banco Central, un hombre con una visión muy clara sobre los contrastes entre dos proyectos de país. También analizarán juntos la profunda crisis económica que provocaron las actuales políticas y las posibles salidas a esta situación. Los invitamos entonces a compartir una charla interesante y esclarecedora con un entrevistado a quien ya presenta la doctora Alessandra Minichelli. Hoy tenemos el gusto de recibir a alguien que fue presidente del Banco Central de la República Argentina, que ha tenido muchísimo involucramiento en todo lo que tuvo que ver con la política económica del gobierno kirchnerista de los últimos 12 años. Es el doctor Vanoli, y también Alejandro Vanoli acaba de sacar, y quiero mostrar la tapa, de la segunda actualización de su libro Patria o Dólar. Esto quería contarlo antes de empezar la charla con él, porque es un libro muy interesante. No solo hace una recopilación histórica y de datos bien precisos, sino que además hace lo que tengo intención de hacer en esta charla, y es una charla docente para que a todos les quede claro que de qué hablamos cuando hablamos del Banco Central de la República Argentina. Pero quiero empezar saludándote, Alejandro. Bienvenido a nuestro programa 40 Minutos. La verdad es un placer tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Hola. Alejandro, contanos un poco de vos, de tu trayectoria antes de llegar a la presidencia del Banco Central. Bueno, yo tuve una doble experiencia, ¿no? Por un lado, una experiencia académica. Fui profesor en la Facultad de Ciencias Económicas, soy economista de muchos años, que incluso mantuve hasta casi el final de la gestión, y ahora retomé. Y una experiencia técnica en distintos organismos públicos. En 2006 accedí a la vicepresidencia de la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo que regula las bolsas y las empresas que cotizan en bolsa. Después, en 2009, presidente por 5 años, y en 2014 y 2015 accedí a la presidencia del Banco Central. Y desde la presidencia del Banco Central te encontraste con un panorama que te era, digamos, conocido y familiar, y que había que hacer ajustes, ¿o hiciste grandes cambios? Mira, en algún punto yo te diría que un gran cambio, porque la percepción que había en ese momento, y si recordamos, octubre del 2014, el bloqueo de Griesa, una brecha cambiaria altísima, casi del 90%, ¿no? Un intento de corrida cambiaria después de la devaluación del 2014, se percibía que los distintos organismos públicos que tienen que ver con las cuestiones cambiarias, cada uno estaba por su lado, y el Banco Central no estaba enteramente comprometido en luchar contra la especulación financiera, para decirlo concretamente. Y en ese momento hubo la decisión política, y realmente tanto en el Banco Central como en la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo que estuve antes y que se ocupaba también indirectamente de los temas cambiarios, Procelac, la FIP, es decir, estaban todos los organismos públicos destinados a combatir ese intento especulativo, y eso provocó en solo 2 meses, de octubre a diciembre de 2014, que esa brecha cambiaria bajara al 40%. Hiciste como un trabajo de pinza, de coordinación de todos estos organismos, claramente. Coordinación y tomar algunas medidas que es interesante verlas hoy. Por ejemplo, no solamente era prevenir los delitos o las infracciones. Seguramente ahora vamos a hablar, porque están queriendo hacer cambios normativos que eliminan muchos instrumentos del Estado. Claro. Pero bueno, fue la relación con China, fortalecer las reservas, fue también obligar a los bancos, con las herramientas de la Carta Orgánica del Banco Central, a que le den una buena tasa de interés al ahorrista, regulando la tasa de interés tanto para los depósitos como para los préstamos. Es decir, era el Estado actuando coordinadamente, con incentivos, con sanciones, para evitar una situación muy crítica. Y bueno, eso creo que dio buenos resultados.
2015 fue un año donde la inflación bajó medida como la quieras medir, aún por el índice del Congreso, con Macri reconociendo que se había crecido en 2015. Y por supuesto que, bueno, había alternativas. Vos sabés, y en este libro yo cuento algo muy poco contado, que es cómo se podía salir de algunas regulaciones cambiarias sin la brutalidad de la devaluación y el negocio financiero que se armó después. Cómo en un eventual gobierno de Scioli había alternativas que no era seguir estrictamente como se venía, en un contexto muy difícil, y tampoco este casino. Claro. Es decir, había alternativas, había otros caminos que hubieran evitado... Sí, un poco el verso de la gradualidad, si se quiere, ¿no? Exactamente. Lo insertaron en todos los temas, pero en este particularmente. Bueno, exactamente. Y en este caso que fueron no graduales en devaluar, en eliminar todos los controles del Estado. Es decir, nada nuevo tampoco porque, a ver, ¿quién recuerda lo que fue la política económica de Martínez de Oz? Claro. Y quien recuerda los años 90, hay unos paralelismos, más allá de algunas diferencias de personajes y de épocas, que son calcadas. Y creo que lo que le da de alguna manera coherencia y unicidad a esas etapas históricas es la especulación financiera, el circuito de burbuja de activos financieros, destruir la economía real, endeudamiento, fuga de capitales. Sí, bueno, sí, es lo que estamos viviendo, es lo que sale en los diarios hoy. Y que, siempre termina claro, mal. Que siempre estuvo, claro. Siempre termina mal. Ahora, digamos que lo que uno siempre tiende a lograr, en cualquier área de gestión, desde lo público también, es el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Se pierde ese equilibrio, se rompe todo, claramente. Ahora, ¿qué pasa si vos de golpe, un poco como ladrillo, quitas todos los controles, más allá de qué es lo que estamos viviendo? Pero, ¿qué pasa en el largo plazo? Porque yo creo que volver a retomar una senda de equilibrio es lo más complicado. ¿O me equivoco? Seguro. Mira, Lali, yo creo que siempre hay que tener, más allá de valores ideológicos, cuestiones pragmáticas. Me parece que un país dolarizado como la Argentina, frágil como está por la crisis internacional y estuvo, tiene que tener siempre algunas regulaciones estatales, ¿no? Y mucho más, incluso te diría, aún los países desarrollados, claro, después de la crisis 2008-2009 mundial, sí, donde se produjo un crack en Estados Unidos, en Europa, todos los países fueron endureciendo los controles y las regulaciones. Sí, como una actitud protectiva, claramente. Protectiva. Ahora, cuando en Europa y en Estados Unidos le ponían multas multimillonarias a los bancos de inversión, era el Estado que protegía a la gente. Acá era chavismo. Claro, claro. ¿No? Entonces claro, hay un doble estándar permanente. Pero volviendo a lo conceptual... Pero pasa eso, me parece también, Alejandro, y esto tiene que ver con lo que estábamos charlando recién. Hay muy poca memoria histórica, hay muy poca formación en el reconocimiento de la historia para no cometer los mismos errores. Y lamentablemente nosotros estamos viendo funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que desconocen la historia argentina. Que así como vos mencionás, o sea, Belfort, Martínez de Oz, no sé, podemos hablar desde las invasiones inglesas a esta parte si queremos. Sí. Si no te formaste en el conocimiento, olvídate en las ideologías, ¿no? Sí. Más allá de que uno pueda tenerla. Pero si no te informaste en la historia, vas a cometer necesariamente los mismos errores. Vas a ser recurrente siempre y sin matices, me parece, ¿no? Desde la bestialidad, si se quiere. Así es, así es. Y mirá, por ejemplo, un caso que yo te diría hasta fuera de lo que pueda ser la estructura de negocios de esta gente, lo que es la miopía ideológica. Quienes pusieron las regulaciones estatales en la Argentina, el control de cambios, crearon el impuesto a las ganancias, crearon la Junta Nacional de Granos, de Carnes, crearon el Banco Central, fueron los conservadores. Claro. Fue la derecha en los 30, ¿por qué? Porque vieron que el mundo iba hacia el proteccionismo y establecieron medidas para salvar el capitalismo, para que haya viabilidad para la convivencia mundial también, porque si no íbamos a ser... Claro, por ejemplo, antes. En la época de Menem, más allá que uno pudiera ascribir o no a las políticas que hizo, el mundo parecía ir hacia la apertura. Y entonces, bueno, hubo años de crecimiento, después vino la crisis. En la época de Macri, era obvio que un modelo sustentado en las exportaciones y las inversiones extranjeras era un modelo imposible, porque vino Donald Trump,
porque Europa se estaba cerrando, Claro. porque hay una guerra comercial. Entonces era un modelo inviable de entrada. Bueno, algunos lo planteamos, pero evidentemente pasa esto, nos queda pendiente una maduración social, lamentablemente vivir este dolor o esta situación tan crítica para los argentinos realmente es tremendo. Pero bueno, creo que todos nos tenemos que hacer cargo, y sobre todo mucho más los dirigentes, de qué pasó para que 13 años después, 14 años después de la peor crisis que tuvo la Argentina en décadas, volvamos a votar, más allá de los engaños o los matices que Macri pudo haber tenido, una experiencia neoliberal que 2 veces, o sea, la de Martínez de Oz terminó con una crisis en el 81-82, tremenda, crisis financiera, quebraron 40 bancos, default, maxi devaluación. Los 90 terminaron en el 2001. Sí, también. Y bueno, entonces uno puede decir, volver a repetir esas recetas, y como te decía, en un mundo donde esas recetas, aunque puedan no gustarnos ideológicamente, son absolutamente inviables. No es ser tremendista, no es augurar el apocalipsis. Lamentablemente creo que estamos viviendo las consecuencias de un modelo que inevitablemente iba a llevar esto. Claro, por ahí es claro que hay una coherencia, y creo que, o 2 coherencias te diría. Creo que el proyecto macrista en el mediano plazo tiene 2 vertientes. Una es reprimarizar la Argentina, es decir, volver a 1930. Antes del 30, sí. Y la otra es volver al preperonismo también en derechos. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, alerta roja para la RS 2019, balance del año pasado y tendencias para el que comienza. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli. Grave retroceso en la implementación de los ODS en la Argentina. Además, la inteligencia artificial avanza cada día, pero ¿cómo afectará a los puestos de trabajo en el futuro? Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el economista y expresidente del Banco Central, Alejandro Banoli. Y desde el punto de vista normativo, Alejandro, porque para llegar a esta fuga de capitales, a este ingreso indiscriminado de capitales y a esta fuga de capitales, ¿qué de la normativa facilita esta actuación? Digamos, ¿por qué el Banco Central está ciego, no mira? O sea, ¿qué es lo que permite que efectivamente entren y salgan capitales como si nada, se especule adentro y se lleven todos esta fuga? Bueno, mira, a lo largo de principios del 2016 fueron no solamente eliminando los controles, sino que también eliminando sistemas de información. Bien. Es decir, por ejemplo, te doy un ejemplo. Antes los exportadores, hasta principio de 2016, estaban obligados a liquidar sus divisas en el mercado de cambios argentino. Esto lo fueron relajando, hoy los exportadores traen los dólares si quieren. Sí, claro. Hasta el propio FMI dijo que eso había que cambiarlo, el gobierno de Macri no lo hizo. Hoy por hoy, un exportador, un importador, sí, hace operaciones por menos de $100.000, no tiene que remitir información al Banco Central. Es decir, esto es más viejo para el mundo. No hay registro. No hay registro porque, bueno, una operación de $500.000 la pasan por 5 operaciones. Es decir, no solo no hay control desde la política macroeconómica, sino que al Banco Central también lo dejan sin información. Claro. Y no contar con información es gravísimo. Entonces, ¿qué tenemos? Las posibilidades de muchas maniobras, o ilegales, Sí. O en algún caso yo te diría... Por dejar de ser. Claro, o en algún caso, digamos que si uno las analiza en el espíritu, habría que ver la licitud, pero claramente los exportadores pueden no liquidar, los importadores también pueden hacer maniobras con las importaciones. La fuga de capitales está a la orden del día, es decir, hoy cualquier especulador, cualquiera puede ganar en la bicicleta financiera, comprando antes las LEVAX, que son
deuda del Banco Central en pesos, esto fue la bicicleta de los primeros años, aprovechar una super tasa de interés en pesos, cuando ya la ganancia parecía que es grande, parecía suficiente cambiar en dólares, convertís en dólares y tranquilamente y sin ningún problema transferís al exterior. Claro. Entonces, bueno, cuando... Como la rentabilidad de las empresas también, ¿no? Exactamente, las utilidades. Entonces, cuando cualquier especulador, o incluso yo te diría también hasta cualquier ahorrista más o menos informado y con experiencia histórica, ve que un país, por las políticas de este gobierno, incrementa sus déficits, porque es mentira que hay déficit cero, tenemos un déficit fiscal importante, más un déficit del Banco Central, que se llama déficit cuasi fiscal, también por esta bomba de las LEVAX y de las LELIX, más la deuda de las provincias. Cuando tenemos un déficit externo, que esto fue lo que nos llevó a esta situación. Llegamos a esta situación de crisis el año pasado por la desregulación financiera y por la apertura importadora. Claro. ¿No? Entonces, cuando nos quedamos sin divisas, porque se nos van los dólares prestados y los dólares genuinos no los generamos, entonces vienen estos procesos devaluatorios. Ahora, si no hay instrumentos, porque el Banco Central renunció a los instrumentos de los controles y de las regulaciones, que, a ver, uno puede tener una opinión respecto a cómo se usaron en el pasado, pero te vuelvo a decir, yo creo que para las operaciones financieras de los grandes grupos económicos transnacionales, si uno quiere que sea el Estado Nacional el que determine la tasa de interés o el tipo de cambio para la estabilidad, para el crecimiento, para el desarrollo, no puede ser que los grandes especuladores determinen. Si no hay regulaciones, a esas políticas no las fija el Banco Central ni el gobierno argentino. Las fija el mercado, y el mercado son los grandes grupos económicos. Entonces creo que de esto estamos discutiendo cuando estamos discutiendo básicamente si tiene controles sí, controles no. Por supuesto que hay que aplicarlos inteligentemente, que pueden en algún momento haber sido mal aplicados, son otras discusiones, pero conceptualmente creo que es importante que un Estado, particularmente un Estado como el argentino, tenga instrumentos. Y hoy es gravísimo, Lali, vos sabés que el gobierno argentino ha renunciado a determinados instrumentos. Por ejemplo, uno muy obvio. Antes, por ejemplo, si el dólar se disparaba, ¿qué hacía el Banco Central? Podía vender parte de las reservas para estabilizar, porque todos sabemos en Argentina que si aumenta el dólar, la gente tiene miedo porque tiene el recuerdo de todas las crisis, y los precios aumentan, porque aumentan los costos, porque hay precios en dólares, o por las dudas. Entonces, lo lógico que era, bueno, cualquier banco central del mundo, ¿qué es lo que hace? Interviene. Hoy por hoy, el FMI nos ha prohibido, limitado eso. Nos ha limitado solo a 65 millones de dólares diarios para poder intervenir en el mercado de cambios. Cuando el año pasado muchas veces tuvo que vender más de 500 millones de dólares diarios para intentar parar una devaluación. Entonces, es totalmente irracional esta actitud de que no solo no tenemos poder de fuego, sino el poco poder de fuego nos atan las manos. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando un exportador ve que esta situación, un importador, alguien que fuga capitales, en un año electoral, siempre los años electorales, son críticos. ¿Qué hace el gerente de una multinacional? Y por las dudas compra dólares, se cubre. Sí, veamos qué pasa. Entonces, no se puede operar en el mercado de contado de dólares. Nos han limitado a operar a futuro y criminalizaron el instrumento, las operaciones a futuro, que todos los bancos centrales del mundo hacen y que se usan como se hace la compra-venta de contado, como una herramienta de estabilización. Entonces, bueno, no hay instrumentos para frenar una situación crítica. Al FMI solo le importa, no el tipo de cambio, que el Estado argentino por este año pueda pagar los intereses de la deuda. Por eso Duhovne tuvo que ir penosamente a pedir permiso, que le den un poco de margen para intervenir, porque temen que en el segundo semestre haya episodios críticos, por lo que hablábamos antes. Ahora, en este derrotero que vos venís contando se mezclan como varias cosas, ¿no? Primero, en crisis claramente la autonomía del Banco Central, porque es de hecho
que son autónomos, que ya no tienen ninguna vinculación con lo que podría ser una política de desarrollo productivo vinculada al Estado Nacional, que es con lo que uno más o menos ha estado acostumbrado que pase los últimos 12 años antes de Macri. Y por otro lado se mezcla todo el planteo judicial que hubo en el que estás involucrado de dólar futuro y las confesiones de Sturzenegger en este sentido. Ese fue claramente confesando esta situación del dólar futuro, en definitiva no es delito. O sea, esto que le estaban imputando a ustedes como equipo económico del gobierno anterior. Claro, bueno, evidentemente, a ver, lo que ellos querían es que hubiera una mega devaluación en el gobierno anterior, no pudieron hacerlo. Ciertamente, como yo te dije, había otras formas, porque, a ver, cuando Macri dijo los precios ya están a 15, ya sabíamos claro, lo que iba a era pasar. El dólar, claro, era el dólar. ¿Te acordás cuando Prat Gai, el primer ministro de Hacienda de este gobierno, dijo, si hacemos las cosas bien, el dólar va a estar cerca de 9.50. Si las hacemos mal, va a estar cerca de 16. Claro. Se fue a 16. Claro. Entonces digo, creo que hubo una subestimación. Después de los 16, ¿te acordás que la diputada Carrió dijo, no, ya si pasa a los 23, que hubo recurrencia en esas imágenes, sí, ¿no? Exactamente. Fue tan burdo la manipulación, porque realmente hicieron creer a muchos argentinos que devaluar era gratis. Claro. Ahora, en ese momento, hasta el 10 de diciembre de 2015, sí el Banco Central usaba operar sin ninguna limitación en el mercado de contado, en el mercado de futuros, poniendo una tasa de interés también que sea lógica, no esta brutalidad, es decir, había una consistencia. ¿Qué pasó el año pasado? Subieron la tasa de interés, dilapidaron 30.000 millones de reservas, devaluaron un 100% precisamente por este tema. Vos sabés que tenían miedo, al final terminaron usando la herramienta de dólar futuro tarde y mal, perdieron muchísimo dinero. Claro. Y respecto a lo anterior, fue hecho para que precisamente no pasara lo que pasó. Pero bueno, muchos de los compradores fueron los que devaluaron, los que tomaron la decisión, cosa que no pasó con los funcionarios del gobierno anterior, y después lo volvieron a hacer. Y ahora en la Carta Orgánica, ahora, también lo permiten, porque, bueno, evidentemente fue una operación claramente con varios motivos. Lograr una devaluación, provocar, vos sabés que para remover a las autoridades del Banco Central hace falta todo un procedimiento. Estaba claro que la causa judicial, si yo decidía permanecer, que tenía mandato hasta el 2019... Sí. Igual desde lo ideológico te hubiera costado terriblemente, ¿no? Vos sabés que yo tomé de decisión, y eso yo en su momento se lo dijo a Cristina Fernández de Kirchner, que si ganaba Macri me iba a ir. Sí. ¿Por qué? Porque creo en algo que obviamente ahora ellos están queriendo hacer lo contrario, que, a ver, no puede ser que la política monetaria o cambiaria vaya para un lado, la política fiscal o energética para el otro. Claro. En ese momento todas las voces neoliberales y del establishment querían básicamente alguien de ellos, y por eso no hablaban de la independencia del Banco Central. Claro. Y vos fijate, si hablamos de independencia del Banco Central, sería bueno hablar independencia de qué y de quién. Claro. Porque creo que con esta Carta Orgánica quieren un Banco Central independiente del Estado, porque tienen miedo de que haya un presidente de orientación nacional, popular, progresista, como quiera decir. Entonces ahora sí... Que defina tenerlo como herramienta. Ahora sí quieren blindar entonces un directorio neoliberal que responda al sector financiero, que haga políticas ortodoxas. Ahora dicen todo lo contrario y hacen todo lo contrario de lo que decían en 2015. Claro. Pero eso es lógico, ¿no? ¿Cómo revertir el derrumbe que reflejan todos los indicadores económicos? ¿Cuáles son las claves para superar la crisis con un modelo de crecimiento e inclusión? Estos son algunos de los temas de la continuidad del diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Alejandro Banoli, que les proponemos compartirlo en un próximo programa de 40 minutos. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo.